En este video te compartiré cómo poder crear listados grupales utilizando Printify y Etsy en el negocio Print on Demand. Y si no estás muy familiarizado con lo que es Print on Demand, te dejo por aquí un video donde hablo acerca de qué es exactamente, cómo funciona y también contándote un poco más acerca de mi experiencia durante este tiempo con este negocio. Y antes de empezar, quisiera aclarar de que un listado es básicamente un anuncio o un producto que publicamos en Etsy. Y si bien el subir un listado grupal puede llegar a ser más trabajoso que lo normal, tiene sus beneficios ya que básicamente en una sola orden puedes tener la ganancia que tuvieras en 2 o 3 productos. Por ejemplo, si en una sola orden te compran 2 o 3 t-shirts o camisetas, estarías ganando no solamente $10, que tal vez sería tu ganancia por un producto, sino $20 o $30 según la cantidad que te estén comprando en una orden. Así que en este video te mostraré, cuáles son los diferentes tipos de listados grupales que puedes realizar. Estos suelen venderse principalmente en lo que son t-shirts o camisetas, así que en el video de hoy estaremos utilizando este ejemplo. 2. ¿Qué mockups utilizar para este tipo de productos según nuestra investigación de mercado? 3. Cómo crear cada uno de estos tipos de listados grupales que te estaré mostrando en tutoriales. Y 4. También te estaré dando algunos tips de diseños que he podido aprender durante este tiempo y que me ha facilitado mucho en este proceso del diseño. Ahora sí, comencemos. Y lo primero que debemos considerar al momento de crear un listado grupal es qué tipo de listados grupales deseamos vender. Puede ser uno familiar donde solamente incluyan adultos, o de repente en pareja para San Valentín, para Halloween, como también de repente listados grupales de familia, pero que no solamente incluyan tallas de adultos, sino también de niños. Una vez que hemos decidido qué tipo de listado grupal vamos a vender, nos tocaría encontrar mockups grupales. Y para poder encontrar mockups podemos ir a páginas como Placeit o Etsy, pero para ello debemos estar seguros de qué modelo de t-shirt o camiseta vamos a vender, como también los colores que vamos a utilizar. Entonces, luego de decidir eso, por ejemplo, en mi caso, el que suelo vender más es el Vela Canvas 3001 para lo que son listados grupales. Entonces, he colocado por aquí Velas Canvas 3001 Group Mockup. Y por aquí, como verás, te van a salir muchísimas opciones. Asegúrate de que sea el modelo que estás vendiendo y los colores que hayas elegido. Vas a encontrar mockups en realidad muy económicos de $2 en promedio. Y ahora veremos las 3 formas de poder hacer listados grupales y voy a estar enseñándote lo más rápido y sencillo posible cada una de ellas. En primer lugar tenemos las camisetas que tienen el mismo diseño y que no son personalizados, pero con los que podemos combinar tallas y colores. Por ejemplo, aquí tenemos un tipo de listado grupal que es justamente este, donde como puedes observar tienen los mismos diseños, pero ofrecen diferentes colores y tallas. Esto, por ejemplo, puede ser para un viaje de aventura. Mientras que por aquí tenemos un listado grupal que es para un viaje familiar. Aquí también, como vemos, tiene el mismo diseño, pero diferentes colores y tallas. Para este ejemplo voy a descargar este diseño que encontré en Creative Fabrica, que por si no están familiarizados con lo que es Creative Fabrica, es una plataforma donde encuentras miles y miles de diseños, tanto hechos como también para que puedas realizar desde cero. Te dejo el link en la descripción por si deseas ver, es una de las herramientas que más utilizo en mi tienda Print on Demand. Entonces, en esta ocasión voy a utilizar lo voy a descargar y me da la opción para colocarlo tanto en camisetas de fondo claro como también en camisetas de fondo oscuro. Una vez que descargamos nuestro diseño, ya sea hecho por ti o en mi caso que he descargado de Creative Fabrica, nos tocaría ir a Printify para empezar con el producto. Una vez que ya estamos en Printify, simplemente colocamos My Device, colocamos el diseño. Recuerda que la resolución de las imágenes debe de estar en 300 dpi. En mi caso lo he dejado ahí, pero puedes transformarlo en tus plataformas de Canva o Kirol. Luego seleccionamos qué colores deseamos. En mi caso voy a elegir el color blanco, negro, como también un header red que va con mi mockup. Aquí podemos también editar el tamaño, como creas que se va a ver mejor en tus camisetas.
Y una vez que terminamos podemos ver cómo se verá en cada uno. Como puedes ver, en el color blanco no se va a apreciar ya que el diseño es color blanco, así que lo que haremos es colocar Make a Specific Design for White, es decir, por este color, y simplemente eliminamos el diseño anterior, colocamos el diseño nuevo en color negro, modificamos el tamaño y básicamente eso sería todo. Como vemos, ahora sí va de acuerdo a cada color. Y colocamos guardar producto. Una vez que hemos terminado de guardar y de publicar nuestro diseño en Printify, se estará pasando a Etsy. Por mientras, lo que vamos a hacer es colocar nuestros diseños en un mockup. Esto lo puedes hacer en plataformas como en Kittl o Canva. Para ello yo ya tengo mi mockup descargado, así que lo único que nos tocaría es pasarlo a Canva y colocar el diseño color negro y ponerlo sobre los t-shirts o camisetas de colores claros. Aquí, por ejemplo, también te recomiendo que coloques transparencia para que se pueda ver más realista. Y ahora nos tocaría en los colores de fondo negro, así que para ello sería el diseño blanco. Y también le bajamos un poco la transparencia y como puedes ver, se puede ver más realista. Acomodamos como gustes en el color rojo, en el color negro y básicamente eso sería todo. Una vez que ya tenemos nuestro mockup listo, es básicamente subirlo y modificarlo en Etsy y seguir los pasos que ya les he mostrado en otro video que les dejo por aquí, donde les enseño paso a paso. El objetivo de esto es que en vez de que subamos un mockup de una sola persona o de una sola camiseta con el diseño, podamos colocar sí o sí en la primera imagen el mockup con las diferentes camisetas en grupo, para que si una persona entra a Etsy buscando camisetas grupales, pueda saber que ese producto ha sido hecho exactamente para eso. El segundo tipo de listado grupal son las camisetas con diseños diferentes y no personalizados. Por ejemplo, aquí podemos ver un listado grupal donde es, por ejemplo, para una despedida de solteras, y aquí ves que la principal, que es la novia, tendría este diseño y las que son del grupo es Team Bride. Así que aquí vemos que son dos diseños diferentes con colores diferentes. Y por aquí también podemos ver de pareja, que como ven tienen el mismo color, pero tienen diseños diferentes para el hombre y para la mujer. Así que ahora veremos cómo podemos hacer este tipo de listado. Y aprovechando de que ya deberíamos estar preparándonos para Halloween, encontré este diseño en Creative Fabrica relacionado a Halloween para una mamá y un papá, que es Monster and Dracula. Ahora, el único problema aquí es que solamente hay diseño en color negro, como lo puedes ver, y muchas veces nos va a pasar eso, que creamos diseños que solamente se pueden en un solo color, y aquí tienes dos opciones. Uno, solamente ofrecer colores donde se vea bien este tipo de diseño. Por ejemplo, en este caso el diseño solamente está en color negro, entonces ofreceríamos camisetas de colores claros. O dos, transformar el color negro, en este caso, a un color blanco o de repente anaranjado que está relacionado con el Halloween en alguna plataforma. En este caso, por ejemplo, yo utilizo Kittl, así que te voy a enseñar rápidamente cómo podrías hacerlo en caso tuvieras esta plataforma. Una vez que tenemos el diseño, en este caso de Dracula en Kittl, lo que vamos a hacer es colocarlo y vamos a poner el fondo color negro o de cualquier otro color para que se pueda diferenciar cuando lo convirtamos en color blanco. Colocamos vectorizar imagen, todos los colores, vectorizar imagen, y se va a estar convirtiendo básicamente en un vector donde vamos a poder transformar el color que queramos. En este caso deseo color blanco, pero en realidad puedes transformar cualquiera de estos colores, incluso el color naranja, a otro color si gustas. Entonces simplemente lo descargamos y ahora ya tenemos nuestro diseño tanto en color negro como en blanco para colocarlo en camisetas de colores claros y oscuros. Así que ahora pasamos a Printify. En este caso lo que voy a hacer es ofrecer para el hombre, o sea para Dracula, lo que es el color negro, y para la mujer voy a darle dos opciones que serían color blanco y natural. Así que ahora sí vamos para Printify. Y por aquí subimos nuestro diseño, colocamos My Device, elegimos los colores que en este caso serían negro, blanco y natural, que serían para las mujeres.
Aquí en el color negro podemos editar nuestro diseño Dátkula, que sería el diseño color blanco en el fondo color negro. Y ahora lo que nos faltaría sería para las mujeres en color blanco, así que vamos a cambiar solamente para ese, eliminamos el diseño y colocamos el que es para la mujer. Igualmente en el color natural. Y ahora aquí puedes ver que para las mujeres es en color natural, para el hombre en color negro y para la mujer en color blanco. Lo guardamos y antes de pasarlo podemos modificar el título, también si deseas la descripción y básicamente eso sería todo. El perfil también de envío si es que ya lo tienes grabado. Bajamos, aquí si desean pueden modificar el precio, en este caso lo voy a dejar así y lo publicamos. Una vez que lo guardamos y publicamos se estará pasando a Etsy. Una vez que estamos en Etsy, entramos a nuestro diseño que ha sido enviado desde Printify. Ya tenemos nuestro título listo, así que lo que nos tocaría es poder eliminar las imágenes por defecto y subimos nuestro mockup listo. En este caso utilicé este. Y también recuerda rellenar las otras imágenes que puede ser con tallas o de colores adicionales que desees. La descripción también lo puedes editar a tu preferencia. En personalización no lo vamos a tocar, donde sí nos tocaría realizar trabajo es en las variaciones. Ahora, para que el cliente pueda entender mejor, le vamos a dar dos opciones, que es básicamente el diseño para el hombre y el diseño para la mujer. En este caso, Dátkula y Monster. Entonces, para ello lo vamos a colocar en variaciones para que sea mucho más fácil para la persona simplemente elegir con qué texto desea y el color y el tamaño. Así que vamos a darle clic a Manage Variations y vamos a eliminar todas las opciones que tiene por el momento, que son colores y tamaños. Agregamos una variación y colocamos primero lo que es opciones para poder colocar ahí los textos. En este caso vamos a poner Monster y el color, por ejemplo White Color, y la otra opción Monster Natural Color. Y ahora para el hombre, que sería Dátkula Black Color. Luego de esto lo podemos guardar y vamos a agregar ahora las tallas. En este caso talla S, M, L, XL o las tallas que tú estés pensando vender. Ahora está listo y por aquí vamos a poner que los precios varían y también el SKU. Ahora, como podemos ver, los SKU han desaparecido. Si gustas, puedes modificar lo que son los precios. En este caso voy a modificar todos y aquí nos van a salir todas las opciones. Y si no estás familiarizado con lo que es el SKU, antes de modificar esto es súper importante, ya que prácticamente va a ser la conexión entre tu diseño en Etsy y Printify. Si es que tu producto no tiene un SKU, la información del cliente o del pedido básicamente no se va a pasar para Printify. Y este SKU está en Printify, así que ahora te voy a enseñar cómo lo puedes copiar y pegar. Entonces aquí debemos de colocar el SKU, simplemente entramos a Printify y cuando vamos para la parte de abajo del diseño que hemos logrado, le damos clic por aquí. En este caso vamos a necesitar el de talla S, color blanco, white. Ese es el SKU, copiamos y estaremos pegándolo en Etsy, en la talla S color blanco. Ahora nos vamos en el siguiente que necesitaríamos, que sería en talla M color blanco y así sucesivamente a cada color con talla. Y pues simplemente bajamos, lo que nos faltaría serían las etiquetas, recuerda que son muy importantes para el SEO, y simplemente publicar. Y aquí también siempre te recomiendo que pongas por lo menos una imagen dentro de tu producto, explicando un poco cómo es el proceso, porque aunque muchas veces para personas que ya utilizan Etsy seguido se les haga fácil, muchas veces va a haber nuevos clientes que es la primera vez que están en Etsy, entonces siempre se le tiene que explicar. Si no tienes idea de cómo hacerlo, te recomiendo que entres a otros listados de otros vendedores en Etsy que vendan listados grupales y ahí puedes sacar muchísimas ideas de cómo puedes explicarle al cliente el proceso de venta. Y la tercera opción serían diseños totalmente personalizados. Estos suelen ser los más trabajosos entre estos tres tipos, pero te los quiero enseñar por si deseas hacerlo. En este caso, los clientes pueden añadir su nombre o cualquier otro texto que ellos deseen. Aquí, por ejemplo, te enseño algunas opciones que encontré en Etsy.
como por ejemplo aquí estos que fueron hechos para profesores de diferentes tipos y también customizables para lo que son sus nombres o apellidos. Por aquí también tenemos otro que es de vacaciones familiares, pero como puedes ver en esta parte dice custom name, quiere decir que ahí pueden colocar cada uno de los nombres de los integrantes de la familia. Así que ahora te voy a enseñar cómo puedes hacer esto. Para esto creé un diseño en Kirol, pero obviamente puedes crear cualquier tipo de diseño en la plataforma que utilices. En este caso utilicé he creado de primer grado, teacher, y les voy a dar la opción de poder personalizar tanto el apellido como también el grado. Así que ahora lo que nos tocará es crear el diseño en Printify. Algo que tienes que tener en cuenta es que ya que estos diseños van a ser totalmente personalizables, no importa el diseño que subas en Printify, porque en realidad cuando te hagan un pedido vas a tener prácticamente que volver a realizar el diseño o modificar el texto que te haya pedido el cliente. Pero de todas maneras, este es el proceso que puedes tomar. Una vez que estamos en Printify, subimos el diseño, elegimos lo que sí, los colores que deseamos vender. En este caso voy a elegir estos 4 colores, que son los que tengo en mi mockup. Ahora lo único que pondremos será guardar producto. Y una vez aquí podemos modificar cosas como el título, por ejemplo. Podemos modificar la descripción de que voy a editar los precios en talla S. Le voy a poner 24.90, M y a L, XL, 2XL y 3XL le pondré un precio mayor. Ahora simplemente lo guardamos, publicamos y de esta manera va a estar apareciendo en Etsy. Una vez en nuestra tienda entramos a nuestro producto. Y por aquí ya estará el título, así que nos tocará modificar como siempre lo que es el mockup. En este caso creé donde como les decía les voy a dar la opción de que puedan editar tanto el grado como el nombre. Y elegí estos 3 colores básicamente junto al blanco que también voy a estar ofreciendo. Nos vamos para abajo, la descripción que también como les digo pueden modificarlo, y en este caso lo que los diferencia de los listados anteriores es que sí vamos a necesitar la parte de personalización. Así que entramos y colocamos, por favor coloque el nivel del grado y el nombre o apellido en realidad que puedan colocar que desee en la camiseta. Incluso aquí le voy a poner como ejemplo para que sepan a detalle cómo pueden hacerlo por si tienen alguna duda. Ahora bajamos y por aquí básicamente lo vamos a dejar ahí ya que va a ser un texto totalmente personalizado y aquí les van a dar las opciones de los colores y tallas. En cuanto a variaciones, ya que ya hemos elegido los colores que vamos a estar brindando y las tallas también, no es necesario que modifiquemos nada ahí. Y cualquier cosa del texto que va a ser modificable nos van a estar escribiendo en la parte de personalización, así que no tenemos que mover nada en variaciones. Y prácticamente pues eso sería todo. Terminamos de llenar los tags o etiquetas y por si tienes duda de cómo procesarías el pedido si es que te realizaran uno, tengo un video donde te explico cómo puedes procesar órdenes tanto personalizados como no personalizados, así que te lo dejo en el link de abajo y también por aquí. Ahora, si deseas, por ejemplo, hacer listados grupales donde incluyan tanto tallas para adultos y niños, lo único que vas a tener que hacer es básicamente agregar las tallas en la parte de abajo dentro de Etsy. ¿Cómo? Ahora te lo enseño. Entonces entramos a donde estuvimos colocando las tallas y simplemente agregamos, en este caso, Total T-shirt. Colocamos para 2 años, que en este caso se escribe 2T. Podemos poner otra talla extra si deseamos, que sería Total T-shirt 3T, por ejemplo. Ahora, si deseas, aquí puedes eliminar las cantidades, porque de por sí para todos va a ser igual 999. Y también puedes mover desde la talla más pequeña hasta la más grande. Yo suelo dar solamente hasta 2XL. Si deseas, puedes eliminar un 3XL porque a veces hay problemas de stock. Y simplemente lo guardamos y ya estaría. En este caso no va a tener precio ni SKU, así que aquí puedes colocar, en este caso voy a poner 2060 y pones por defecto otros SKU para que cualquier cosa se pase a Printify. Y básicamente eso sería todo y es el mismo proceso para lo que hemos hecho en el último ejemplo de diseños personalizados.
Lo que sí, recuerda tener en cuenta el precio de Printify y las tarifas de Etsy para poder colocar los precios adecuados a tus productos. Tengo un video donde te explico cómo puedes sacar de la mejor manera qué precio colocarle a cualquiera de tus productos. Y por último, también por favor ten mucho cuidado con lo que son las frases, que no estés violando ninguna política de trademark. Tengo otro video también donde te explico esto. Por favor, infórmate muy bien para que no tengas ningún tipo de problema y tu tienda no corra riesgo de ser suspendido. Y si tienes alguna consulta o duda, puedes escribirme en los comentarios. Estaré feliz de poder ayudarte. Muchas gracias por ver este video. Si te ayudó en algo, te agradecería muchísimo que le puedas dar like y consideres suscribirte. Es totalmente gratuito y en verdad me ayudaría muchísimo. Que tengas un lindo día. Chao.